Tema 7. Sanciones. Esta unidad está conformada por los siguientes temas. Tipos de sanciones relacionadas con declaraciones tributarias por el incumplimiento de deberes formales relativos a contabilidad, sanciones administrativas, proceso sancionatorio, pliego de cargos, resolución sanción, medios de impugnación. Tema 7. Sanciones. Esta unidad está conformada por los siguientes temas. Tipos de sanciones relacionadas con declaraciones tributarias por el incumplimiento de deberes formales relativos a contabilidad, sanciones administrativas, proceso sancionatorio, pliego de cargos, resolución sanción, medios de impugnación. Precisiones. Haga clic en los iconos para ampliar la información. En el ámbito tributario, el legislador puede proteger el deber de contribuir mediante mecanismos de represión penal. Asimismo, este deber de contribuir y el cumplimiento de deberes formales mediante el sistema de infracciones y sanciones administrativas, cuantitativas y cualitativas. El régimen sancionador tributario se desprende del poder punitivo del Ejecutivo y se le aplica de manera matizada a los principios del derecho penal. En materia tributaria existe una sanción mínima relativa a 10 VT, artículo 639, Estatuto Tributario. Las sanciones se imponen por resolución independiente o en las liquidaciones oficiales. Las sanciones administrativas están reguladas en los artículos 634 a 682 del Estatuto Tributario. Tipos de sanciones relacionadas con declaraciones tributarias. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Sanción por corrección, artículo 644, Estatuto Tributario. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Conducta sancionada. Corrección de las declaraciones realizadas voluntariamente por el contribuyente, responsable o agente retenedor cuando se incrementa el impuesto o retención a cargo, se disminuye el saldo a favor. Sanción. El 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor si se corrige, generando entre la corrección y la declaración anterior a ella cuando la corrección se efectúe, después del vencimiento para declarar y antes del emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria. El 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor si se corrige, generando entre la corrección y la declaración anterior a ella cuando la corrección se efectúe, después de notificado el emplazamiento para corregir o el auto de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o el pliego de cargos. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los intereses de mora que se generen por los mayores valores determinados. Si la declaración inicial, la que se corrige, se presentó extemporáneamente, la sanción se aumenta en una suma igual al 5% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor por cada mes o fracción de mes de extemporaneidad, sin que la sanción exceda del 100% del mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. Conducta sancionada. Corrección de las declaraciones realizadas voluntariamente por el contribuyente, responsable o agente retenedor cuando. Sanción por inexactitud. Artículo 648, Estatuto Tributario. Conducta sancionada. Inexactitud en las declaraciones tributarias. Artículo 647, Estatuto Tributario. Que deriven menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor que se genere por la. Haga clic en los iconos para ampliar la información.
omisión de ingresos, impuestos generados por las operaciones gravadas, actuaciones susceptibles de gravamen. Inclusión de costos, deducciones y descuentos tributarios, exenciones y pasivos, impuestos descontables, retenciones y anticipos. Inclusión de costos, deducciones y descuentos tributarios, exenciones y pasivos, impuestos descontables, retenciones y anticipos, inexistentes o inexactos. Utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados. En las declaraciones de retefuente, la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, efectuarlas y no declararlas, efectuarlas por un valor inferior. Utilización de las compras o gastos efectuados a quien la DIAN haya declarado proveedor ficticio o insolvente. No hay inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor de la declaración se originen diferencias de criterio con la DIAN en la interpretación o apreciación de las normas aplicables, con la condición que hechos y cifras sean verdaderas y completas. Sanción por inexactitud. Artículo 648, Estatuto Tributario. Regla general. 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación de revisión y lo declarado por el contribuyente. Reglas especiales. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Activos omitidos o inclusión de pasivos inexistentes, 200% del mayor valor del impuesto a cargo. Si la inexactitud se derive de abuso tributario o por compras y gastos a proveedores ficticios o insolventes, 160% de la diferencia entre la liquidación de revisión y la declaración. Declaraciones de ingresos y patrimonio con compras y gastos a proveedores ficticios o insolventes o se derive de abuso tributario, 20% de valores inexactos. Régimen simple, 50% diferencia entre liquidación oficial y declaración. Sanción por extemporaneidad. Conducta sancionable. Presentación de la declaración de impuesto o de retenciones con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. El monto de la sanción será del 5% del total del impuesto a cargo o retención por cada mes o fracción de mes de retraso sin que exceda del 100% del impuesto a cargo o retención, si se presenta la declaración antes de ser emplazado para declarar por la DIAN, o 10% si se presenta después de ser emplazado sin exceder del 200% del impuesto o retención. Reglas especiales para la extemporaneidad de las declaraciones. De activos en el exterior, del régimen simple de tributación RST, gravamen a los movimientos financieros GMF. Esta sanción se cobra sin perjuicio de los intereses moratorios que origine el incumplimiento en el pago del impuesto o retención. Sanción por extemporaneidad. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Cuando en la declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción se calcula sobre los ingresos brutos. Antes del emplazamiento, por cada mes o fracción de mes será el 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la menor cifra luego de comparar. 5% de los ingresos brutos, el doble del saldo a favor si lo hubiere, o 2.500 VT, 89.018.000, año 2020 si no hubiera saldo a favor. Después del emplazamiento o auto que ordena inspección tributaria. Por cada mes o fracción de mes será el 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la menor cifra luego de comparar. 10% de los ingresos brutos
4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o 5.000 VT, 178.035.000, año 2020, si hubiere saldo a favor. En caso que no haya ingresos en el periodo, la sanción se calcula sobre el patrimonio. Antes del emplazamiento, por cada mes o fracción de mes será el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la menor cifra luego de comparar 10% del patrimonio líquido, el doble del saldo a favor si lo hubiere, o 2.500 VT, 89.018.000, año 2020, si no hubiere saldo a favor. Después del emplazamiento o auto que ordena inspección tributaria. Por cada mes o fracción de mes será el 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la menor cifra luego de comparar 20% del patrimonio líquido, 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o 5.000 VT, 178.035.000, año 2020, si no hubiere saldo a favor. Sanción por no declarar, artículo 643, Estatuto Tributario. Conducta sancionada: omisión de la presentación de la declaración en el plazo fijado por el Gobierno Nacional. No declarar. Excepción: declarar con posterioridad al emplazamiento para declarar, aplicar sanción por extemporaneidad, artículo 715. La Administración la impone y liquida por resolución independiente o en la liquidación de aforo. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Consecuencia: sanción por no declarar en los siguientes términos: declaración omitida, impuesto sobre la renta y complementarios. Sanción: aplica al mayor, 20% consignaciones bancarias o ingresos brutos que determine la DIAN para el periodo, o el 20% de los ingresos brutos de la última declaración. IVA o impuesto nacional al consumo: 10% consignaciones bancarias o ingresos brutos que determine la DIAN para el periodo, o 10% ingresos brutos de la última declaración del impuesto que se trate. Retenciones: 10% cheques girados u otros medios de pago canalizados por el sistema financiero, o costos o gastos que determine la DIAN para el periodo, o 100% de las retenciones de la última declaración. Timbre: 5 veces el impuesto a pagar. Gasolina y ACPM, carbono: 20% del valor de impuesto que ha debido pagarse. Gravamen a los movimientos financieros: 5% impuesto que ha debido pagarse. Ingresos y patrimonio: 1% patrimonio líquido. Activos en el exterior: 5% patrimonio bruto de la última declaración de renta, o al 5% del patrimonio bruto que determine la DIAN para el periodo. Riqueza y complementario: 160% del impuesto determinado, tomando como base el patrimonio líquido, última declaración de renta o el que determine la DIAN. Régimen simple: 1 vez y media de valor de impuesto que ha debido pagarse. Sanción por corrección, artículo 644, Estatuto Tributario. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Conducta sancionada: corrección de las declaraciones realizadas voluntariamente por el contribuyente, responsable o agente retenedor cuando se incrementa el impuesto o retención a cargo, se disminuye el saldo a favor. Sanción: el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor si se corrige, generando entre la corrección y la declaración anterior a ella, cuando la corrección se efectúe, después del vencimiento para declarar y antes del emplazamiento para corregir,
o auto que ordene visita de inspección tributaria. El 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor si se corrige, generando entre la corrección y la declaración anterior a ella cuando la corrección se efectúe, después de notificado el emplazamiento para corregir o el auto de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o el pliego de cargos. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los intereses de mora que se generen por los mayores valores determinados. Si la declaración inicial, la que se corrige, se presentó extemporáneamente, la sanción se aumenta en una suma igual al 5% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor por cada mes o fracción de mes de extemporaneidad, sin que la sanción exceda del 100% del mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. Sanción por inexactitud. Sanción por extemporaneidad. Sanción por no declarar artículos. Sanciones por el incumplimiento de los deberes formales. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Sanción por no facturar o facturar sin requisitos. Las infracciones relativas a los deberes de facturación están dirigidas a reforzar la tutela sobre los deberes de facturación, los cuales se regula en el artículo 616 Estatuto Tributario. Expedir facturas sin requisitos. Artículo 652 Estatuto Tributario. Quienes están obligados a expedir factura y lo hagan sin el cumplimiento de denominarla expresamente como factura de venta, suministrar el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura, indicación de la calidad de retenedor de IVA. Sanción: 1% del valor de las operaciones facturadas sin los requisitos, sin exceder de 950 VT, 33.827.000 año 2020. Si es reincidente, se aplicará la sanción de clausura del establecimiento, artículo 657, Estatuto Tributario. Sanción por no enviar información o por enviarla con errores. La Administración la puede imponer a través de resolución independiente o ser autoliquidada por el contribuyente. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Conducta sancionada. Obligados a reportar o aquellos a quienes se les solicite información y pruebas y no la suministren por fuera del plazo, suministren con errores, suministren lo no solicitado. Consecuencia igual sanción por no enviar información o enviarla con errores. Multa máxima de 15.000 VT. Criterios para fijarla. 5% de las sumas no informadas, 4% de las sumas informadas con errores, 3% de las sumas informadas por fuera del plazo. Cuando no se pueda establecer las sumas, 0.5% de los ingresos netos o del patrimonio bruto del año anterior o última declaración si no hay ingresos. Desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, cuando información se refiera a estos conceptos y exista obligación de conservarla. Reducción. Al 50% si se subsana antes de que se notifique la resolución sanción o al 70% si se efectúa dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la sanción. Relativas a la contabilidad. Conductas sancionadas. Artículo 654 Estatuto Tributario. No llevar libros de contabilidad estando obligado. No tener registrados libros principales de contabilidad. No exhibir libros de contabilidad. Llevar doble contabilidad. No llevar libros en forma que permita verificar los factores para establecer las bases gravables. Atraso en los libros por más de 4 meses.
La Administración la puede imponer a través de resolución independiente o ser autoliquidada por el contribuyente. Rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad o que no sean plenamente probados. 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 VT. No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de contabilidad en un mismo año calendario, ni más de una sanción respecto de un mismo año gravable. Sanciones administrativas y penales. Además de las sanciones pecuniarias, el ordenamiento jurídico permite otro tipo de sanciones administrativas como: haga clic en los iconos para ampliar información. Clausura del establecimiento. Artículo 657, Estatuto Tributario. La DIAN, a través de sellos de cerrado por la DIAN, podrá cerrar el establecimiento donde ejerza la actividad. 3 días, cuando no se expida factura o documento equivalente o sin requisitos. 3 días, cuando se implementan sistemas electrónicos que alteren indebidamente la facturación o la contabilidad. 30 días, cuando hay aprehensión de mercancías por violación del régimen aduanero. 3 días, agente de retención o responsable de IVA, Impuesto Nacional al Consumo, gasolina y ACPM o carbono, cuando estén en omisión de declarar o mora por 3 meses o más. Suscripción o cancelación de la inscripción profesional. Artículo 659, Estatuto Tributario. Aplica para contadores públicos, auditores y revisores fiscales que incumplan con las obligaciones de la profesión. Ley 43 de 1990. Multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional, de acuerdo con la gravedad de la falta. Proceso sancionatorio. Haga clic en los iconos para ampliar la información. Pliego de cargos. Es el acto administrativo de trámite que da inicio al proceso sancionatorio. Señala la realización de una conducta como sancionable. No existe término unificado para dar respuesta. Varias disposiciones indican que es de 1 mes. Resolución sanción. Acto de fondo mediante el cual la Administración impone una sanción al contribuyente, responsable o agente retenedor. Las sanciones podrán interponerse mediante resolución independiente o en las respectivas liquidaciones oficiales. Artículo 637, Estatuto Tributario. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Si se impone en liquidación oficial, se prescribe en el mismo término que existe para practicarla. Si es por resolución independiente, el pliego de cargo debe formularse dentro de los 2 años siguientes a la presentación de la declaración de renta o ingresos y patrimonio del periodo en que ocurrió la irregularidad o ceso de la infracción continuada. Medios de impugnación. Resoluciones y liquidaciones oficiales que imponen sanciones son susceptibles del recurso de reconsideración. Artículo 720, Estatuto Tributario. Proceso sancionatorio. Felicitaciones, has llegado al final del tema 7. Tu avance fue guardado, continúa con los otros temas de esta unidad.
Su avance fue guardado, continúe con los otros temas de esta unidad.